¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una nueva edición más de Informe Galindo. Bueno, pues arrancamos. Sea la hora que sea para ti, estés donde estés, me tengas de fondo o no. Hoy arrancamos con una entrevista muy chula, muy guapa, muy del sector de blanqueo, de luchar contra el blanqueo, la financiación del terrorismo, prevención, represión. Bueno. ¿A quién tenemos? Pues ya está, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Pablo Pérez. No sé si eres experto externo, Pablo. ¿Estás inscrito o al final eres consultor? No, bueno, por la parte de consultoría no, pero CEO y fundador de Riskflow, más por la parte tecnológica. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, ya que has arrancado con definiendo un poquito tu persona, dale, eres un tío súper joven, eres un tío muy, lo vais a ver en LinkedIn a tope, como decimos en valenciano, una caterva de seguidores ahí a muerte, que no deja a nadie indiferente, con un contenido de calidad, ¿no? Que eso siempre es bueno. Pablo, bueno, cuéntanos un poco quién eres de una manera breve y qué estás haciendo en estos momentos. Perfecto, bueno, pues soy Pablo Pérez, soy valenciano, soy el CEO también de Riskflow y bueno, pues somos una empresa tecnológica enfocada en la prevención de blanqueo y luego, pues como bien has dicho, comparto mucho contenido en LinkedIn, por lo que es posible que, bueno, si alguien me conoce será por alguna publicación que ha visto. Y yo sobre todo, bueno, vengo con experiencia también trabajando en empresas multinacionales muy grandes que están enfocadas en todo lo que es la prevención del crimen financiero, de todo lo que es el delito en banca, en entidades financieras. Y pues está más especializado en la parte de prevención de blanqueo de capitales, no igual como consultor, sino por la parte más tecnológica, es decir, de esas soluciones que se usan internamente para poder prevenir este tipo de delitos. Y pues nada, es también un poco mi hobby por lo que comparto contenido siempre desde la parte divulgadora y desde la parte pues, de entender cómo funciona y también de compartir este tipo de operativas que van evolucionando cada día. Pues oye, pues nos queda clarísimo. Desde aquí te recomiendo que sigas a Pablo Pérez en LinkedIn porque es un tipo que siempre dice cosas chulas, siempre dice cosas chulas y aprendemos mucho de él. Nos cuenta anécdotas, situaciones de todo el mundo. Nos da una visión muy amplia y eso siempre es importante. Uno, en mi caso, estoy centrado en España, y de vez en cuando hay que levantar la cara y decir, espera, que no solo existe España, hay más sitios, ¿no? donde pasan cosas y donde tenemos que poner el foco, ¿no? Pablo, ¿cuál consideras que es el principal reto actual para el cumplimiento efectivo de la ley de prevención de blanqueo en las pymes españolas actualmente? ¿Qué crees que es el reto más importante para ello? Bueno, yo sobre todo desde que empezamos a que todo empezara a ser digital, yo creo que el canal digital pues es uno de las grandes apuestas de la banca española, y ya no solo de la banca española, sino como bien dices, de bancas de otros países, sobre todo internacional, y luego pues también con la entrada en acción de las fintech y luego también con todo lo que son los exchanges de criptoactivos, que al final pues también de alguna forma están dentro del entorno financiero. Entonces yo creo que también el principal reto es de cómo podemos seguir teniendo la misma seguridad que teníamos, ¿no? De cuando íbamos a la oficina, abríamos una cuenta, Ujú. pedíamos una tarjeta de crédito, pedíamos un préstamo y pues poder hacer lo mismo pero de forma digital sin que haya fraude, es decir, que nadie pueda crearse una cuenta con una personalidad falsa, robándole un DNI a otra persona o, por ejemplo, pues abriendo cuentas bancarias en diferentes partes del mundo para hacer entramados de lavado de activos. Bueno, de lavado de dinero, blanco de capitales, Sí, que como se, obviamente tiene diferentes acepciones dependiendo a qué país estemos. Bueno, pero completamente. como ya sabes que este podcast lo van a ver un montón de gente que te sigue, que me consta que tu predicamiento al otro lado del charco, en toda Hispanoamérica, ahora que se acaba de celebrar el Día de la Hispanidad, sin tocar temas sensibles, por favor, no entremos aquí, no se entra en temas sensibles, cada uno que piense lo que quiera, pero desde aquí un gran abrazo a todos nuestros hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos, como suramericanos, como quieran.
Pero bueno, aquí está, ¿no? Para lo que sea. Pablo, ¿qué diferencias observas entre un enfoque basado en el riesgo, ¿vale? Y la práctica real de las empresas, querido? Es decir, lo que nos dice la ley, que tenemos que hacer un enfoque basado en el riesgo, es decir, oye, vamos a analizar operación por operación, cliente por cliente, riesgo país, riesgo, en fin, a, a lo que realmente pasa, querido. Completamente, porque al final en cada país pues también tenemos una regulación diferente, Claro. tenemos unos requisitos también diferentes y pues muchas veces se cae igual en el pecado, podría decirse, de ir a lo mínimo, ¿no? De hacer pues lo que me está pidiendo la ley sin realmente tener pues un enfoque basado en riesgos, de analizar al detalle quién es el cliente, qué operativa tiene, desde qué países opera, qué tipo de producto le estoy ofreciendo que podría ser utilizado en algo pues que sea bueno, que tenga un riesgo, ¿no? Una problemática, pues todo este tipo de enfoques pues hay que analizarlo. Luego también hay que tener en cuenta que hay unos estándares internacionales y al final si hay un país, una jurisdicción así muy pequeñita de esas que tienen una islita pequeñita en medio de la nada y que tienen una regulación que piden menos requisitos que en otros sitios, pues igual este tipo de jurisdicciones es una puerta trasera, ¿no? Para que todo lo que es el blanqueo de capitales suceda y entre por esa parte y luego pues se distribuya en otros países. Entonces, Sí. cuando hablamos de riesgo, tenemos que tener en cuenta el panorama, tenemos que tener en cuenta que no es la misma, no tenemos la misma regulación en España que hay en El Salvador, que recientemente lanzaron una nueva legislación que la que pueda haber en Panamá, que pues igual tiene menos transparencia o menos información que pueda compartir a nivel internacional, o la que pueda haber en Estados Unidos. Es decir, al final vivimos en un mundo internacional y lo que decía antes, cuando empezamos a abrir cuentas bancarias de forma completamente digital, al final lo puede abrir una persona desde cualquier parte del mundo. Entonces, este tipo de riesgos hay que tenerlos en cuenta. También tenemos en la parte de lo que es el blanqueo de capitales, tenemos el GAFI, es el Grupo de Acción Financiera, que para quien no lo conozca es como un organismo internacional que pues al final ellos tienen unas recomendaciones que es lo que se conoce como las 40 recomendaciones del GAFI, y ellos pues crean ¿cómo decirlo? Una serie de recomendaciones que al final cada país va adaptando su normativa, su legislación a este tipo de recomendaciones y recientemente, por ejemplo, en El Salvador las han adaptado bastante bien para intentar estar en el estándar internacional y que luego cuando se hacen las evaluaciones continuas pues poder tener un buen resultado y que luego eso afecta a todo. Es decir, si tú tienes una mala evaluación por organismos internacionales, pues afecta al riesgo de país, al riesgo de crédito, muchos tipos de riesgos que al final pues hay que intentar pues disminuirlos al máximo. Sin lugar a dudas, mira, me surgía la duda, querido amigo, el titular real o el beneficiario real. Qué difícil, ¿verdad? En ocasiones es averiguar quién es. Cuando estamos haciendo esa alta de cliente, em, para que más o menos a la gente le quede claro, que sé que es complejo. Al final, esto del beneficiario real, ¿qué es? Titular real, ¿qué es? Queda un poco, ¿no? Y, Es ¿qué, qué, difícil de entender quién es, ¿no? claro, Yo diría, en mis palabras, diría que es la persona que está detrás de todo, que es realmente la persona que lo has mueve, que corta definido. el bacalao, Sí, sí, pero que sí. luego no aparece en ningún sitio, ¿no? En muchas ocasiones. Pues al final, no siempre la persona que controla el negocio, que controla toda la operativa, es la persona que aparece pues como director de una sociedad o como propietario de una sociedad, sino que puede haber intereses, ¿no? Que están por detrás y que pueden haber acuerdos privados y, es decir, es una Sí, sí, cosa sí. muy opaca. Sí, sí, bueno, un acuerdo, un acuerdo privado, recuerda que lo hacemos tú y yo y no se entera nadie y lo sacamos y lo elevamos a público cuando nos dé la gana y a partir de ese día lo sabe la gente, porque recordemos, por lo menos en España, existe registro de índices, ¿vale? Donde ahí está registrado todos los cambios y movimientos de las sociedades, todos, bueno, sociedades, no sociedades, ahí está todo, no solo
Por lo tanto, hay una labor de aquí, un abrazo a nuestro querido departamento del notariado, que lo hace, vamos, de una manera fantástica. Déjame que haga un poquito de publi. Esto, de verdad, a mi querido Mariano García Fresno, de aquí su libro, Analiza, que no es poco, te lo recomiendo, Pablo, te lo recomiendo a ti, si no lo tienes ya, Analiza, que no es poco, donde desde el notariado nos hacen, fíjate, desgranar un estado de cuentas, un balance para poder ver por dónde por dónde entra el aire, ¿no? Por dónde entra el aire. Así que, perdón, que me he ido un poquito, pero merece la pena que hagamos esta recomendación, ¿no? Pero sí, yo creo que es un problema, ¿verdad? El tema del titulariado, que al final es el que está detrás de todo, no sale en ningún sitio, efectivamente. Tiene un 20, un 25, recuerda que aquí en España, por ejemplo, tenemos el 25% de las acciones, ya es obligado decir, oye, yo tengo el 25, pero hay en otros países donde no es obligado absolutamente nada, ¿no? Todavía en Panamá me decían, tío, alucinante, tú que sabes más de aquellos lares que nosotros, que todavía existían las acciones al portador. Es decir, que esas acciones, hoy la empresa es mía, mañana es tuya, el que las presenta es el dueño de la... Es tremendo, tremendo. Completamente, es como si fuera un billete, ¿no? Al final tiene un valor y pues el propietario real es el que lo mantiene, es decir, el que lo utiliza. Entonces, pues Sí, al sí. final hay países que tienen más, pues algunos tienen un registro que se puede consultar, ¿no? Cuando una entidad financiera, un banco, sobre todo los oficiales de cumplimiento, que con un interés legítimo, ¿no? De voy a iniciar una relación comercial o voy a abrir una cuenta bancaria a un cliente, pues tengo el interés de poder comprobar quién está detrás de esta sociedad. Pues hay países que lo tienen más público, hay países que directamente esa información ni siquiera la almacenan. Ni siquiera la almacenan, efectivamente, así es, así es, así es, así es. Es lo que hay, es lo que hay. Completamente. Oye, al final, ¿qué indicadores de riesgo, tú que estás en el sector fintech, por llamarlo de alguna manera, parte Sí. tecnológica, qué indicadores de riesgo crees que son los más relevantes? Los has nombrado un poco anteriormente, ¿vale? Pero por incidir, por quedarnos con los 3, 4 más importantes. Es decir, ¿qué es lo que yo como fintech, qué 3, 4 indicadores, que sé que hay más, pero tengo que tener o sí claros para hacer un buen KIC, una buena diligencia de vida, etc. Bueno, pues también depende de si tenemos un cliente que es una sociedad o si es una Claro, persona física. Si es una sociedad, obviamente lo primero y más relevante es dónde está registrada esa sociedad. Es decir, si es una sociedad española, pues igual pues tenemos más información. Si luego también tenemos acceso a la estructura y podemos ver que luego hay una sociedad panameña, ¿no? Que mencionábamos antes, o de las Islas Vírgenes Británicas o de sí. cualquier jurisdicción offshore que al final es la propietaria de esa holding, pues tendremos que ver a ver de quiénes son, de quién es la propiedad, ¿no? Que al final pues es el siguiente factor de riesgo, ¿no? De ver quién está controlando realmente esa sociedad, a qué se dedica esa sociedad, cuál es la actividad, qué tipo de, bueno, pues de clientes tiene, qué tipo de actividad pues hace en su día a día. Luego, si fuera una persona, pues obviamente nos tendremos que verificar completamente quién es esa persona, a qué se dedica y luego pues poder entender también con el trabajo que tiene, pues si el movimiento, ¿no? de dinero que tiene en su cuenta, pues se corresponde a esa actividad que tiene. Es decir, al final son varios pilares, no diría de limitarse a 3 o 4, sino que hay muchísimos segmentos que al final, depende del perfil del cliente, pues lo tenemos que tener en cuenta porque si no, le estamos abriendo una cuenta a una persona y no sabemos quién es. Sí, sí, sí. Sí, bueno, déjame que te cuente algo, que mira, creo que viene a colación y muchos de vosotros no sabéis. Tú sabes que en la contratación pública en España no se pide la titularidad real. Eh, te doy, es que es alucinante, a mí me estallaba la cabeza cuando llegué en el año 2015, en aquel momento presidía una asociación que se llama Asociación Transparencia, ya sabes a lo que en aquel momento estaba todo muy de moda. Querido Pablo, hace 10 años estaba la transparencia de moda, todo el mundo quería ser transparente y los partidos políticos iban a Transparencia Internacional a hacerse listados. Tú estarías estudiando, Pablo, tú estarías estudiando por ser. Bueno, pues yo cuando llego a la contratación pública, a ese registro general,
veo requisitos, digo, oiga, ¿y la titularidad real? Yo esto se lo preguntaba a interventores y me decían, ¿perdona? ¿Perdona? Como el chiste, ¿que te chupe qué? ¿Que te chupe qué? Pues, o sea, Pablo, aún nos pasa poco en España. Es decir, un país que no pide la titularidad real como requisito formal para entablar relación de negocio con la administración pública, pues, querido amigo, ya me dirás, aún nos pasa poco. Aún hay pocas chistorras, soles. Bueno, hoy no nos toca, pero bueno, sí nos toca, ¿no? Porque al final va a aparecer el blanqueo de capitales, ¿verdad, Pablo? Lo comentábamos inclusive un reel mío en redes también ponía de manifiesto bueno, que más que el blanqueo de capitales, que no parece que lo haya, digo, no parece, según las investigaciones, ¿no? Sí hay una infracción de la lucha contra la prevención del fraude de Hacienda, porque hemos visto varios sobres por importes de más de 2.500 euros en su época y ahora serían más de 1.000 euros, ¿no? Que el propio partido político paga de más, ¿no? Oiga, encima la ley le puso, rebajaron a 1.000 euros ellos. No sé si me estoy explicando. El PSOE, hay que decirlo, ¿no? Entonces, al final, Pablo, ¿verdad? Te quedas un poquito con una cara diciendo, bueno, y luego los partidos políticos. Esta pregunta te voy a poner un aprieto. ¿Son sujetos obligados en prevención de blanqueo o no lo son? Bueno, depende también de en qué país estemos hablando, ¿no? Claro. En España no te sabría responder a la pregunta, pero en El Salvador, de hecho, lo han incluido y hay otros países como Colombia, México, que sí que son sujeto obligado. Bueno, pues aquí solo está incluido las asociaciones y fundaciones. Claro. En los partidos políticos solo está nombrada la persona con responsabilidad pública, los PRPs aquí, que son los PEPs, para que todo el mundo nos entienda, los que nos están viendo por el otro lado, solo al cargo público, ¿no? Pero se deja a un lado al partido político, ¿no? Que es un poco penoso. En España a veces damos pena, para que no nos vayamos creciditos por ahí como dando ejemplo, ¿no? Al final. Bueno, Pablo. Completamente, ¿no? Y cuando hablamos de blanqueo de capitales, no lo hemos mencionado al principio, pero el proceso del blanqueo de capitales es Sí. convertir dinero sucio en dinero aparentemente limpio. Entonces, Uh-huh. ese dinero puede venir de una organización criminal, puede venir del narcotráfico, tráfico de armas, cualquier tipo de delito que podamos pensar, y incluyendo la corrupción o el desfalco, es decir, corrupción Sí, en el sí. sentido de malversación de fondos Sí, públicos, de caudales o que de ya fondos hemos públicos. hablado, o desfalco en el sentido de, bueno, no quiero mencionar casos, pero todo el mundo conocemos a Mario Conde, por ejemplo. Yo Sí, tenía un profesor de Derecho que decía Mario Conde, el que el dinero esconde. el que Entonces, dinero al final, esconde, pues, bueno, un crack. son casos que van apareciendo y pues al final esa procedencia del dinero, pues si es ilegal, hay muchas veces que tiene también relación con el delito fiscal. Hay países que es un doble delito, ¿no? El delito fiscal y el delito de blanqueo. Y luego, pues todo ese proceso que utilizaban de pues cobrar en dinero efectivo y luego o gastarlo directamente o enviarlo a otras jurisdicciones, que esa parte Sí, sí. no la han mencionado mucho en prensa. ¿Hay algún juez que piensa que la integración directa no es blanqueo? Claro. Es decir, lo cojo y lo gasto, no encubro, no oculto, me lo estoy puliendo, no es blanqueo. Ojo, estoy Sí, poniéndome. sigue siendo un delito, es decir, no Claro, vamos a... claro, el delito tiene, el tipo en España por lo menos, y ya la doctrina del Tribunal Supremo y la jurisprudencia ya es absoluta, es decir, es cada vez más cerrado. Oiga, tiene que haber la voluntad de encubrir, tiene que haber acciones de encubrir. No solo es blanqueo con que se conozca el origen ilícito, sino además hay que encubrirlo, hay que ocultarlo, hay que hacer operaciones. Si no concurren esas dos cosas, el Supremo está o rebajando la pena para que no se entre en prisión o directamente, no prospera. Desde las audiencias provinciales ya intentan poner freno porque el Supremo se estaba comiendo con cariño. Que nos estamos yendo un poquito del guión, pero bueno, da igual, esto es así, estamos en Informe Galindo, es así. Ya te digo, el Supremo se comía cada castaña con cariño de las fuerzas policiales y de los juzgados menores
Que decir, esto no hay por dónde comerlo, no puede ser blanqueo de un delito súper expansivo y además prospectivo, que sabes que en España está prohibidísima la investigación prospectiva. Pues bueno, pues con el blanqueo era un delito que en instrucción se decía, hay blanqueo, ¿por qué? Porque le he pillado en casa 1.000 euros. Ala, va, pues venga, ala. Ancha Castilla, pues ya está. Le he pillado 1.000 euros, el dinero en efectivo, como si eso fuera un delito, la mera posesión de dinero en efectivo, y ya blanqueo. Bueno, Pablo, al tema. Oye, ¿qué papel deben de jugar los famosos registros de titularidades reales en la destrucción, en la detección, perdón, de estructuras opacas y sociedades pantalla? ¿No? ¿Crees que ese registro nos va a venir bien? Bueno, ya está ya, pero no sé muy bien el acceso, cómo está. No lo tengo. La respuesta corta es que sí, obviamente, y pues obviamente que, como bien dices, que el acceso sea fácil y que la información que se puede encontrar que sea relevante también, ¿no? Que no sea información que sea un poco difusa, ¿no? Luego también porque hay registros pues, que no guardan la información de una forma clara y pues que no se puede acceder. De hecho, dependiendo del país, yo por ejemplo menciono México, que muchas veces la gente de México se queja de que esa información del beneficiario último el gobierno la conoce, también igual pues por temas fiscales también, pero bueno, la conoce, pero no la comparte, es decir, no la, por motivos bueno, de información legítima, ¿no? Que comentábamos antes, de un oficial de cumplimiento no puede consultar en ningún sitio si esa sociedad, pues, bueno, quién es el beneficiario último que está detrás. Y luego, pues obviamente, conocíamos también hacía poco la noticia de que el Reino Unido le estaba pidiendo a sus jurisdicciones de ultramar, ¿no? A sus territorios británicos de ultramar, que hicieran pública esta información. Entonces, al final, una de las, bueno, algunas de las jurisdicciones más utilizadas en las estructuras de blanqueo de capitales son estas jurisdicciones. Entonces, Sí, si sí, tú al desde final luego. montas una sociedad que no sabes quién está detrás, haces transferencias, haces préstamos entre varias sociedades y dificultas, porque al final el blanqueo es lo que decías tú, no es tener dinero, bueno, no es solo tener dinero efectivo en casa y en grandes cantidades procedente del delito, bueno, de un crimen y utilizarlo, sino que es el proceso de integrarlo en el sistema financiero, dificultar esa relación entre esa integración y tu persona al final, y luego incluso en la fase final de la integración, el defender que tú lo has ganado ese dinero de forma legítima, diciendo pues que eres empresario o que tienes cualquier tipo de actividad en la cual pues estás integrando ese dinero y diciendo que en vez de venir de actividades ilícitas, pues que viene de forma Viene de forma aparentemente legal, lícita, ¿no? hombre. Esto es de mi actividad. ¿Cuál? No la sé, pero es de mi actividad. Oye, Completamente. dime. Sí, no, y nos olvidamos muchas veces que la ley al final es ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Sí, Y sí, luego sí, también, sí, por sí, otra sí. parte, de proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, Bien, ya no estamos hablando solo de delito, los sino tres que estamos pilares. hablando ya de terrorismo, estamos hablando de pues programas de enriquecimiento de uranio de algunos países del mundo y pues al final es una cosa mucho más grande, no solo... Ya sabes, Pablo, que aquí en YouTube hay ciertas palabras que tenemos que tener cuidado. Y hay que Claro, destacar que hablamos siempre de la prevención exacto. del terrorismo, porque somos profesionales que luchamos contra el terrorismo y su financiación. Lo que hay que dejarlo claro, porque al final YouTube lee una cosa y hace ¡boom! Warning y nos pone a cero. No es broma, Pablo. Completamente. No es broma. Cualquier cosa que digamos un poquito fuera de lo común, estamos ante el yugo del algoritmo tremendo. Por lo tanto, matizo, igual que las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva, que todos entendemos, no hablamos de una bomba nuclear, que también, sino hablamos de los componentes para hacer esa bomba nuclear, los componentes para hacer un dron de ataque en este caso, los componentes para hacer una avioneta no tripulada, los componentes para hacer un tornillo específico para tal, bueno, pues hay que evitar que se financie esa proliferación, ¿no? Que yo creo que es interesante. Pablo, discúlpame el matiz, pero es para que el algoritmo nos entienda Completamente, bien completamente. y sepa que estamos hablando siempre de prevenir, de luchar contra las actividades
terroristas en este caso porque nos toca. Y luego, por supuesto, el mercadeo y la financiación de la proliferación. Que, por cierto, en nuestros países vecinos sí hay mucha proliferación. No digo que aquí en España no la haya, que la hay, pero la ley no hace ni asoma la patita de la proliferación en España, ¿no? Ni asoma, cosa que creo que es un error que los legisladores en el año 2010, cuando todavía estaba la banda terrorista ETA en vigor, es cierto que a los 2-3 años, quiero recordar, creo que en el año 12 o en el 14, no lo recuerdo, ya depuso sus armas y teniendo a España, como siempre digo, ¿no? con Mónaco, Andorra, San Marino, Gibraltar, el paso de droga por los puertos y aeropuertos en España, que somos un país ahí que mola. Pasar es cierto que son de paso, pero pasan. Entonces, ya te digo, a mí, como ya tengo cierta edad, querido Pablo, me sorprendió mucho que la proliferación no estuviera aquí. Inclusive tengo que decirte que la financiación del terrorismo hay bancos que ni la nombran. Yo tuve una jefa de riesgos dándole formación, no voy a citar el banco, obviamente, por motivos profesionales, que gracias a la formación que le dimos, bueno, incorporó, por ejemplo, las ONGs, las asociaciones de culto, todo tipo de culto, no voy a entrar ahora pero sí es cierto que las acciones de culto donde, bueno, pues suplen a las mezquitas y donde se va a rezar y donde hay imanes y donde hay, bueno, cierto riesgo, bueno, pues hay que tenerlas monitorizadas. No solo lo digo yo, lo dice el Gafi, lo dice el propio SEPLAC en sus recomendaciones. Para hacer el matiz también, no únicamente de aspectos religiosos, también de otros temas, pues Sí, todo sí. lo que pueda hacer una secta de cualquier motivo, o incluso algunos movimientos también extremistas de cualquier eje político, pues que también cuando llaman a la violencia y cuando llaman y sobre todo el cómo se llega, sin entrar en detalles también por temas del algoritmo, y que muchas veces ni siquiera se usa dinero, es decir, podemos hablar de financiación o podemos hablar de apoyo a que se cometan ciertos actos. Y Ese podemos tipo hablar de del cosas Hawala. El en Hawala cuenta, es interesante. Otro día te llamaré y haremos un completamente. monográfico del Hawala, que yo creo que es interesante, ¿no? Y del Hawala 3.0, que para mí son las criptos, ¿no? Sí. Pero ya hablar otro día, eso ya. Otro día. Oye, vamos a centrarnos un poquito en tu expertise, que es la parte tecnológica, de inteligencia y detección de cositas. ¿Tú crees que las empresas, obviamente que son sujetos obligados a tener todo esto que estamos hablando, los sistemas son maduros? O son sistemas que en algunos casos tú bien sabes que pueden mejorar y deben mejorar? ¿Cuál es la situación? Sí, genérica, Pablo. Bueno, pues tendríamos también que diferenciar si hablamos del mundo financiero o del no financiero, porque al final, pues la legislación bancaria, pues también es mucho más sólida que en otros segmentos. Y de hecho, hay algunos sujetos obligados que sencillamente deberían de tener, pues igual sistemas un poco más especializados en su actividad y que a día de hoy, pues únicamente se les pide que comprueben si ese cliente, pues tiene algún tipo de información negativa relacionada con posibles riesgos de blanqueo y incluso hay casos que ni siquiera lo revisan. Yo hablaba, de hecho, Pues, recientemente con un abogado y, de hecho, él me hacía la pregunta, obviamente no voy a decir de quién es, pero me hacía la pregunta de en qué me interesa a mí conocer esta información. Y entonces yo le decía, a ver, yo entiendo que si tú tienes un criminal que viene pues a recibir un servicio de abogacía, tú tienes el secreto profesional, tienes que prestarle pues tus servicios y demás, y pues obviamente pues tienes que ejercer tu profesión. Pero no está de más tener un poco más de información de quién es esta persona, ¿no? Pues al final este tipo de herramientas tecnológicas pues también van por esa parte. Luego tenemos también otros segmentos, sobre todo de transporte, que igual vendría bien pues tener un seguimiento de dónde acaban los productos
que fabrica esa empresa o que transporta esa empresa. Pues sin llegar a casos pues muy extremos, pero por ejemplo hay cierto país del mundo que se supone que está muy cerrado, ¿no? Que es Corea del Norte. No sé, también entra dentro del algoritmo de palabras que igual no deberíamos de Bueno, mencionar. escucha, al final esto lo verá quien lo tenga que ver, no te preocupes. No te preocupes. Completamente. Pues, por ejemplo, hay empresas, bueno, todas las empresas del mundo, los países del mundo han sancionado a este país, pero aún así le siguen apareciendo limusinas de ciertas marcas alemanas, ¿no? O otro tipo de productos que no deberían de acabar ahí. Pues si estas empresas tuvieran controles y seguimientos de dónde acaban sus productos, pues igual toda la parte de sanciones también pues se podrían aplicar de mejor forma. Y luego también pues por la parte financiera, ¿no? Sin entrar en bancos, sino en las fintech, pues todo lo que son controles preventivos de lo que puede ser pues, el uso de la inteligencia artificial para falsificar documentos, todo lo que puede ser analizar patrones que podrían estar significando el blanqueo de capitales, es decir, todo lo que es el pitufeo, todo lo que es bueno, las mulas financieras, que en muchas ocasiones afectan a personas sin que entiendan en el entramado en el que están participando. Es decir, que no hace falta que sepan en lo que están participando sin realmente entenderlo, en el sentido de que reciben dinero, se lo mandan a otra cuenta bancaria, al final pues dificultan ese rastreo de esos fondos y pues todo este tipo de cosas con la tecnología se podría estar detectando y a día de hoy pues hay muchas entidades que no tienen controles de este tipo, es la triste realidad también. Sí, sí, así es, ¿no? Y también las mulas, ¿no? También podríamos hacer un monográfico de las mulas porque hacen mucho daño, ¿no? Aunque mañana sale un reel mío, lo de las nuevas transferencias, que también, pero Pablo, los bancos lo hacen muy mal, de verdad. Sabes que da igual que coincida o no coincida, tú puedes mandar la transferencia igual, solo te avisa de Completamente. que no coincide. Entonces, ¿de qué me ayudas? Te estás salvando el trasero tú, advirtiéndome a mí y diciendo, pero si tú la quieres hacer, tío, mmm, está feo. No esperaba eso. No esperaba eso, la verdad. Pero bueno, otro día, insisto, mañana ya salgo, vamos a ir con una campaña de información también importante, Pablo, porque no, la Sí, gente no está informada de esto. completamente. Nadie ha informado a nadie de estas cosas, nadie sabe qué es esto. Me sale ahí en warning en rojo, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Dios mío, he puesto van a mí esta mañana de 2 transferencias bueno, me decía no coincide, he tenido que cambiar el nombre y de hecho, cuando tienes grabado alguna transferencia con el nombre tienes que irte a favoritos, quitarla, poner el nombre que toca, pero bueno, bienvenido a esos problemas, bienvenidos. Pero yo porque sé de lo que estoy hablando, pero la gente que no sepa de lo que está pasando, tremendo, Pablo. Flaco favor hace este movimiento, sobre todo para las ciberestafas, ¿no? Yo creía que se iba a poder evitar las ciberestafas, simplemente, oye, no me coincide, no hago la transferencia, y está, no se puede hacer. Venga, hágalo usted bien, pregunte, pero no, se va a poder hacer igual, por lo tanto, solo se van a cubrir ellos el traserito diciendo, oye, yo ya te avisé, a mí no me reclames nada, que yo ya te dije que no coincide. Lo digo porque si ya no pagaban las ciberestafas, imagínate ahora. Pues no son listos los bancos ni nada. Bueno, Pablo, yo solo entro a trapo, sin necesidad de... No, al final, pues cada entidad pues también tiene un apetito de riesgo diferente pues al final, Lo si hacen ellos son todas, los que Pablo. manejan el dinero, pues tendrían que tener controles Claro. preventivos y activos, en el sentido de no solo avisar, sino no permitirte hacer una transferencia De completamente. hecho, yo pensaba, todos pensábamos que si no coincidía no se iba a hacer la transferencia. Pero claro, ¿cómo vas a dejar de mover dinero? ¿Cómo el banco va a dejar de mover dinero, que es de lo que vive? De tener dinero y moverlo y hacer con él lo que quiera, esas horas que esté en su sitio. En fin, bueno, Pablo, como siempre nos tocará luchar eh, eh, y denunciar Completamente. lo que haya. Tú no denuncies mucho, que eres joven. Tú tienes que ser ya mayor para denunciar cosas, que tú tienes que labrarte el futuro. No es que yo lo tenga, ya sabes que me muevo más en fin, que otros muchos de otra manera, pero mi consejo, ya te digo, Pablo,
Relax. Oye, volviendo al tema de las. Oye, ¿qué herramienta o fuente SOSINT consideras más útiles para poder hacer la diligencia? Y Bueno, pues aquí al final, tienes que hacer algo de publi, la haces, no pasa nada. bueno, yo por mi parte ya lo hemos mencionado al principio que tengo una empresa de software, ¿no? Que precisamente lo principalmente que ayudamos es que tú puedas pues, poner el nombre de una persona o el nombre de una sociedad y que te aparezca información de esta persona o de esta sociedad, Ujú. sobre todo relacionado en lo que son sanciones, en lo que es cualquier tipo de información negativa. Por ejemplo, hacía poco compartía un artículo sobre uno de los clanes irlandeses más grandes de Europa en el tráfico de ciertas sustancias ilegales y esta organización utilizaba varias empresas, entre ellas una empresa de alcohol, ¿no? Y organizaban fiestas en Marbella y en otras ciudades españolas, que al final dirías, pues qué relación tiene esto con el crimen, ¿no? Y pues al final realmente esa empresa se estaba utilizando dentro de la operativa para justificar ciertos pagos internacionales que al final pues realmente estaban financiando pues otro tipo Claro, de claro, claro, actividades claro. ilegales. Entonces, este tipo de sociedades se pueden acceder mediante bueno, herramientas como Riskflow, que nosotros al final conectamos con muchísimas fuentes de datos. Tenemos desde lo que son sanciones de Unión Europea, Naciones Unidas, todo lo que es la OFAC también, que es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y al final, pues cada país del mundo tiene sus propias fuentes y al final, pues un profesional pues no puede ir mirándolas una a una, tiene que utilizar una tecnología que conecte con todas ellas y que también pues esté continuamente buscando, monitorizando que haya pues nueva información y pues que ninguno de tus clientes efectivamente pues esté relacionado con este tipo de actividades. Eso sobre Sí, todo por sí. la parte de prevención. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando todo lo que es análisis de transacciones y lo que comentábamos antes, de que si hubiera una actividad sospechosa, es decir, de un cliente que está haciendo una transferencia a una jurisdicción de riesgo, no hay información suficiente de por qué se está haciendo esa transferencia, puede haber también un riesgo, pues igual por la operativa de que se está moviendo en un mismo día, pues en varias, de forma estructurada, varias transacciones que deberían ya en conjunto de hacer saltar las alertas, pues este tipo de análisis también del Big Data, de inteligencia artificial, pues también lo estamos llevando a cabo nosotros en Riskflow. Magnífico, pues queda dicho, alto y claro, para el que quiera, pues bueno, pues oye, ¿para qué te vas a ir a otro? Tienes aquí a Pablo con Reflow, contacta con él y oye, y tienes ahí esas alertitas que te vienen muy bien para esta diligencia de vida, para tenerlas ahí siempre presentes. Oye, hablando de alertas y de cosas, la inteligencia artificial, querido amigo, para la detección de patrones anómalos, amenaza o aliado. Depende de cómo se utilice, obviamente. Al final tiene, tiene efectos positivos y negativos, pero yo diría que siempre que se pueda explicar la decisión, es decir, que no haya ningún tipo de no me sale ahora mismo la palabra, de que no haya ningún tipo de decisión que pueda ser, Y tenga pues, sesgos, que esté ya viciada. sesgos y además, pues, que no pueda perjudicar a ciertos grupos sociales que al final, Sí, se pues, llama de-risking, creo en inglés, exacto, que eso es. Que es el, oye, por ejemplo, sin que nadie se me enfade, soy chino, pues no te abro cuenta. Soy claro. chino, no, pues malo. Ruso, y te cuento. Ucraniano, Pues con, ¿no? con este tipo de cosas, la inteligencia artificial debería de detectar patrones y decir, vale, igual hay ciertas casuísticas, ¿no? Que pueden indicar que hay un porcentaje más alto de riesgo, pero lo que decimos, sin tener sesgos y sin afectar innecesariamente a personas que son completamente inocentes. Es decir, todo el mundo tiene derecho a estar bancarizado, todo el mundo tiene derecho a tener Sí, sí. acceso a servicios financieros. Pues no. Y además, de hecho, ese Black hizo hace poco una noticia, ¿no? De que decía que este tipo de operativas tiene que, en última instancia, antes de bloquear una operación o bloquear una cuenta, lo tiene que revisar una persona. Sí, sí. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la inteligencia artificial? Para ser más eficientes, para pues poder mejorar la operativa igual en cosas que tengan menos riesgo, pero todo lo que sea una operativa que tenga un alto riesgo, que tenga
sobre todo, pues hablamos de bloquear una transferencia, bloquear unos fondos de una cuenta, pues la decisión final la debería de tomar una persona, es decir, un analista, ¿no? Que pueda Sí, sí. revisarlo y decidir. De hecho, sabes que ha habido mucha polémica con estos pseudobancos, que no hay personas donde prácticamente te tratan inteligencias artificiales, no consigues, ni siquiera por teléfono, ¿eh? Es decir, no consigues hablar con nadie, ¿no? Es tremendo, sobre todo cuando hay bloqueos. Por ejemplo, yo tengo un caso que conseguimos desbloquear, pero nos costó 3 semanas. Un cliente español, con origen de un banco a otro banco, es decir, no había riesgo, pero en el KIC él cree que da igual que ponga lo que ponga y en el KIC pone, por un lado, que es del sector de la automoción y por otro del sector agrícola y que cobra no sé cuántos y que tal, no se ve. Y que va a hacer, claro, el CAI, vamos, le cruzaron los datos, pero le bloquearon de inmediato. Llegó el dinero bloqueado. Y revisando todo, digo, tío, es que con tu KIC yo te hubiera bloqueado. No sé si me estoy explicando. Yo, como analista, veo un tío que no me contesta el KIC y que el KIC pone incongruencias y le bloqueo la cuenta. Es cierto que le bloqueo la cuenta, pero le digo, oye, dame más información si quieres trabajar conmigo. No sé si me explico. ¿Qué es el problema de esta gente, Pablo? Que valga por aquí el aviso, por favor, cumplimentar el KIC bien en estos pseudobancos, porque como lo hagáis mal, estáis perdidos. Es decir, no. Vamos mal, con bloqueos, y luego viene, vamos, la sensación de estafado, ¿no? De que ha habido una estafa, ¿no? Completamente. Al final, si tú ¿Verdad? eres una empresa y se te bloquean los fondos, no puedes ejercer tu actividad. Es decir, es algo, estamos hablando de, aunque, bueno, puede haber personas que digan 3 semanas, pero 3 semanas es mucho tiempo. No, no, Te 3 semanas bloquea es. No, completamente la empresa. no, pero en este caso fue una apertura de cuenta. Fue una apertura de cuenta nueva que hace un ingreso para abrir cuenta en esa entidad, pseudobanco absoluto, no hay físico, no existe nada físico, y le bloquean la cuenta con el dinero para abrirla el mismo día cero. O sea, claro, en una continuidad de empresa ya es más difícil y estas cuentas, estas pseudo cuentas, no las suele usar empresas medianas y grandes y ya no te cuento ni multinacionales, no suelen usar estos pseudobancos, salvo que no sea para invertir, algunas cosas contadas y con todo muy bien atado, ¿no? Los suelen ser los particulares, que somos los, pues eso, pues los tontos, pues, con cariño. Pues voy a ir a meter ahí 5.000, que me han dicho que ahí no controla Hacienda. ¡Pam! Meto los 5.000, va y me bloquean. Y me dejan sin 5.000. Y de no me lo puedo creer. Pero ¿te crees que estamos en el país de Alibaba y los 40 ladrones? En fin, querido Pablo. Completamente. Y de hecho, bueno, relacionado también con lo que acabas Sí, de sí, por comentar, favor, cuenta. luego tenemos también algunas estafas, ¿no? Que van apareciendo por ahí. Teníamos el caso de CryptoSpain. Luego también en redes sociales está lleno Spain. de vendehumos, de personas que te dicen, no, puedes abrir una cuenta en este neobanco sin ningún tipo de control. Al final, fíjate que igual el neobanco ni siquiera sabe que se le está utilizando, ¿no? Para Sí, sí, abrir sí. cuentas con información falseada, ¿no? Y pues al final el no estar al día con este tipo de regulaciones al final hace que los propios criminales o las personas que no tienen Bueno, ninguna intención de hacer algo bueno te señalan, se recomiendan entre ellos y se abren cuentas en tu banco porque saben que tienes unos controles pues, y mucho más Pablo, bajos. lo denunciaste tú, que hiciste también una búsqueda OSINT, un tipo, que yo a mí me puso a parir, un tipo de Batman en una piscina, sale el tipo diciendo, oye, dame mi dinero a mí, que te lo voy a montar, un chaval de 20 años, con cariño, Pablo, con cariño, diciendo que dadme mi dinero, la novia grabándole, vale ya, cariño, ya. Tío, El Batman sin camisa, que además empezaba el vídeo en una piscina de un hotel en Dubái y sobre todo pues diciendo eso. De hecho, incluso en algunos otros vídeos, pues él mismo diciendo nombres de personas famosas o incluso políticos a los que él supuestamente había ayudado a mover el dinero y abrir cuentas
incluso en ese mismo vídeo decía que había conseguido abrirle una cuenta a una persona, que era muy complicado abrirla, porque él siempre hace lo que promete y que en ese caso había tenido que corromper a un oficial de cumplimiento, precisamente. Es decir, ojito, porque al final una persona que podría estar en Dubái o podría estar en Benidorm completamente y está A mí me da la sensación que más haciendo bien apología Benidorm, ¿eh? Me da la completamente. sensación, ¿eh? No, Efectivamente. pero es tremendo, Pablo. Dime, perdona. Sí, no, y al final el delito del blanqueo de capitales ya no solo habla de de cometer el delito de por sí, sino de ayudar a otros a Claro, cometer ese el tema delito, de... Sí, de sí. incluso facilitar Bien de información. cómplice o de cooperador necesario. Sí, sí. Efectivamente. Pues No, este tipo de tremendo, personas, tremendo. Me gusta. con CryptoSpain, por ejemplo, que aseguraba que podías pagar un 0% de impuestos gracias a su operativa, resulta que al final era, era una estafa multimillonaria. Bueno, ya veremos este es el que le dejó 100.000 pavos al Vise, ¿no? El de Creo que Crypto sí, sí, es Spain. la misma. El pelado este que salía con una mascarilla para que no se le viera quién era, ¿no? La gente Efectivamente, que no, yo te puse un comentario que la sí, gente que no da la cara, ya de entrada, es poco de fiar. Muy poco, pero bueno. efectivamente. Em, De hecho, ya un oye, último apunte con este del dale. Batman sin camisa. No sé si te acuerdas que al final de la publicación le hice un seguimiento y lo ubiqué. Es decir, él Sí, se oculta la cara y yo, pues a través del dominio web, que al final cometió el fallo de principiante de poner el dominio a su nombre personalmente, buscas la persona, coinciden los rasgos faciales y al final una persona que está haciendo apología de ayudar a criminales a hacer blanqueo de capitales y que cree que lo hace desde el anonimato y pues al final no pues hay está tanto pillado. anonimato en Internet. Sí, sí. Sí, bueno, aparte muy hábil por tu parte, pedir el voice, voy a ver qué hay, a quién está, sale el nombre, busco en redes sociales que estará el tipo sin tal y me sale, pues eso, no, muy hábil por tu parte, muy hábil. Muy hábil. Por cierto, entonces, dentro del sector fintech, entorno digital, ¿vale? ¿Qué, Sí. qué tipología de blanqueo eh, es las más comunes dentro de estas plataformas de fintech, de los marketplaces, criptomonedas? Bueno, pues al final hay que entender también que son delitos, ¿no? Y de por sí, pues no hay fuente pública, no hay estudios. Yo, de hecho, me encanta este tipo de datos de poder ver, pues, cuáles son las tipologías más comunes, pero al final lo único que podemos ver, pues, es cuando les pillan, ¿no? Y ver, analizar Claro. esos informes y, pues, ver qué está comentando, pues, la UCO de la Guardia Civil, qué comenta la Policía Nacional cuando también detiene algún tipo de entramado de blanqueo de capitales y pues al final parece que una de las principales vías es que se aprovechan de un KYC muy flojo, es decir, que hay unos controles de apertura de cuenta o de incluso poder abrir una cuenta con la documentación de otra persona, es decir, Sí, una sí. mula financiera, y utilizan este tipo de cuentas sobre todo para lo que es la estratificación, que le llaman en inglés el layering, ¿no? Del crear capas, el hacer transferencias de forma muy rápida, incluso en fintechs que están en la otra parte del mundo, me abro 20 cuentas en 20 jurisdicciones diferentes, empiezo a hacer transferencias y luego suerte. Y yo desde aquí lanzo también un mensaje de apoyo a todos los investigadores, todos los peritos judiciales que tienen que desentramar todas estas operativas y explicarle también al juez qué es lo que está pasando, porque es que al final es algo tan complicado, tan complejo, que no es hago una transferencia de esta cuenta a otra, sino que muchas No, veces no sé si no. les detienes 600 cuentas bancarias en un solo caso, recientemente. Sí, 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 sí. Sí, bueno, gracias también a la cooperación internacional, que aunque nos quejemos, en algunos casos funciona, salvo en los países que hemos citado anteriormente, donde sigue siendo pobre o escasa, pero como al final tiene que pasar por algún banco europeo, siempre pasa, o de la zona SEPA por lo menos, pues siempre hay alguna información relevante, siempre hay algo donde podamos tirar el hilo, porque yo te puedo asegurar que una vez pasas el mercado asiático, vas para allá y olvídate, ya no vas a tener ninguna información, ninguna, absolutamente ninguna. China, Hong Kong, Malasia, Asia, olvídate. Inclusive con India,
se está empezando a detectar algunos movimientos hacia India que yo no los había visto nunca, nunca. Y está llegando para allá, alucinante, alucinante. Pero bueno, al Completamente. De final hecho, sí, dime. luego cuando hablamos también de jurisdicciones de alto riesgo, esto lo comentamos también un día, que al final pues hay listas, ¿no?, de alto riesgo, pero al final los países que entran o salen de estas listas al final es un poco de geopolítica. En el sentido de me interesa que este país salga o me interesa que este país entre. Bueno, mira Panamá, te digo Panamá, Panamá cuando FCC tenía que hacer la segunda, la segunda, vamos a llamarle rehabilitación del canal de Panamá, que había un montón, España automáticamente la sacó de listas como paraíso fiscal y bueno, de hecho sigue sin para España ser un paraíso fiscal. Un tema Completamente. geopolítico absoluto. Bueno, y luego Pablo, corrígeme si me equivoco. Creo que oficialmente en la zona euro solo hay dos sitios que son dos islas que no sé ni los nombres. No sé si es Bueno, una es Utabo, Guayabo y la otra Banatú. No tengo ni idea. bueno, de la parte europea, sí que es verdad que incluyeron, no, bueno, creo que fue en la del Gafi, pero no en la de la Unión Europea. Incluyeron a Bulgaria recientemente, que pues nadie se lo esperaba, pero bueno, resulta que habían pues algunos casos ahí que no les gustó mucho a la gente que hizo la evaluación. Y luego de islas también es verdad, bueno, Guernsey, Jersey, Gibraltar, en algunas cosas, pues Malta, Chipre, Isla de Man, todas estas jurisdicciones también alrededor del mundo, pues que de alguna forma también pues cooperan en ocasiones o aparecen mencionadas en la estructura de blanqueo. Entonces, pues, Sí, no, por supuesto, por supuesto. No, pero yo te hablo, creo que no sé si es para la OCDE o para no sé qué organismo. Solo hay dos territorios y son dos islas. Es decir, lo demás todo. Bueno, narices, ¿qué me estás contando? Ah, dale, todo es bueno, todo es bueno. completamente. Sí. Oye, el SEPLAC, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo, tú qué crees? ¿Qué opinión te merece el SEPLAC de lo que obviamente sabemos y conocemos que en ocasiones es poco? Claro, bueno, yo personalmente tampoco puedo opinar mucho porque tampoco lo que comentaba antes, no he sido nunca oficial de cumplimiento, yo siempre he estado desde la parte tecnológica. Entonces sí que es verdad pues Ujú, que cada país del mundo tiene una unidad de investigación financiera. En España tenemos el SEPLAC, que pues colabora con las entidades, recibe esas alertas de actividad sospechosa también para luego analizarla, también ujú, compartirla con los oficiales de enlace de cada cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado y pues al final pues tienen diferentes operativas, diferentes formas de trabajar, ¿no? Yo personalmente pues no he tenido todavía la suerte de trabajar con ellos, pero sí que es verdad que he escuchado mucho de temas de cuando se hace esa alerta, ¿no?, de actividad sospechosa y si hay esa demasiadas la o de comunicación por ante la indicio. duda hacer la alerta, ¿no? Sí. Sí, Efectivamente. la verdad que la parte preventiva relativamente lo tiene más fácil que la parte represiva. Es decir, la parte preventiva, eh, a la mínima que tenga duda, reporta, se libera de cualquier tipo de responsabilidad. El SEPLAC jamás le va a dar ningún tipo de, de feedback, salvo en ocasiones donde interesa que el banco colabore porque haya que cazar a ese tipo y el banco obviamente colabora de una manera, no solo el banco, es decir, cualquier sujeto obligado que el SEPLAC le diga, quieto, que hay una... Un día hablaremos también del SEPLAC. Yo ahí tengo cosas que contar. No sé no sé si es el momento, pero hay cositas que contar del SEPLAC. Buenas, buenas. Pero a veces también hay que guardarlo como trabajan los buenos, porque si no al final Efectivamente. damos demasiada información, ¿no? A los malos ojo, que tú, como te he dicho, en el año 2010, no sé qué edad tendrías, Pablo, pero en el año 2010, cuando hubo una remodelación en la ley de prevención de blanqueo,
que fue la más dura y la más fuerte que ha habido. Luego han habido otras que también han cambiado, hemos cambiado mucho del año 2010 para acá, ¿no? Pero se incluyeron a sujetos obligados a los abogados. Y, y muchos de los que han trabajado y trabajan en el Tesoro y en la Secretaría, bueno, a mí me han llegado a decir que estamos metiendo al lobo en el gallinero, ¿no? O al zorro en el gallinero, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, Pablo, solo tienes que ver todas las noticias que tú pones casi diariamente en LinkedIn. Al final siempre hay un asesor, un abogado, un economista que ayuda, ¿por qué? Porque el narcotraficante, que es y el ciberdelincuente, que son los que dos más están ya prácticamente a la par, en cuanto a movimiento de dinero sucio y negro, sucio sobre todo, de delitos, ¿no? Al final, chico, es lo que hay, Pablo. Y dices, Jolín. Completamente. Imagínate que luego hay abogados, ¿no?, de referencia que salen en casi todos estos casos y Sí. pues los propios delincuentes saben quiénes son. Y fíjate que incluso creo que vi de la Europol o de la Interpol, mencionaban que el nuevo rockstar ahora ya no es el narcotraficante, es el blanqueador. Es decir, el propio blanqueador hace más dinero que el narcotraficante. Bueno, yo lo dudo. Pero bueno, Habría que verlo. está bien tirado. Tú sabes que yo siempre lo pongo todo en cuarentena, querido Pablo. Sí, Sí, completamente. pero no por nada, salvo que sea Claro, es que los grandes blanqueadores, Pablo, no los pillamos nunca. Efectivamente. Hay que decirlo, porque los grandes blanqueadores pues son grandes por esto. No sé si me explico. Y aquí, por ejemplo, en España, yo creo, lo he dicho siempre, bueno, pues la tipología de blanqueo es muy sencilla, no utilizan a los familiares, a los primos, a los hermanos para comprarle cosas, la policía lo tiene relativamente fácil, porque es que lo hacemos mal, quiero decirte. Lo hacemos mal primero, pero ¿sabes por qué? Y voy a darle ya no hablo más para los malotes, porque es que lo hacéis mal. No tienen en su escandallo, lo quieren todo para ellos. Topa a mí, no, tú no puedes hacer tu negocio solo, tío. Tú necesitas a alguien, y esto es, en fin, es una realidad. Tú necesitas a alguien malo como tú que te ayude en tus cosas. No sé si me estoy explicando. Y luego, algo que a mí me ha sorprendido, que es que no quieren pagar impuestos. Digo, entonces, ¿cómo vas a blanquear dinero, tío? Completamente. Yo de hecho, Si tengo un no pagas amigo que, impuestos, no puedes blanquear nada. No vas a poder usarlo nunca. efectivamente, yo lo que decía, que tengo un amigo que literalmente me decía eso, que el blanco de capitales es pagar impuestos de actividades ilegales. Sí, sí, Entonces, sí. pues, al Y final tienes que pagar impuestos y tienes que pagar salarios y bienvenido al mundo. Porque, no, es que lo quiero topa a mí. Pues topa a ti y ya te apañarás. No sé si me explico. Entran en tu casa y completamente. te pillan con 20 millones de euros en las paredes, ¿no? El policía. Es que tenemos, querido Pablo, tenemos a cada elemento subversivo que es para flipar, ¿eh? Con ese caso es importante mencionar, ¿no?, que fue bueno, hablamos también para quienes todavía no se ubiquen del caso del ex inspector jefe de la UDEP, del Cuerpo de Policía Nacional, que de hecho fueron los propios asuntos internos del cuerpo quienes descubrieron la operativa. No se sabe todavía cómo iniciaron la investigación. Eso también es un detalle interesante, que cuando se levante el secreto de sumario completamente sería interesante saber cómo se inició, ¿no?, la investigación. Y pues al Sí, final sí. descubrieron que tenían al lobo dentro del gallinero, ¿no? Y descubrieron que esta persona, además de estar dando chivatazos, pues imagínate, si es la persona encargada o una de las personas encargadas de perseguir el blanqueo de capitales, sabe cuáles son las deficiencias en ciertas entidades financieras, sabe a dónde ir, sabe cuál es la operativa, sabe, de hecho no hemos hablado hoy mucho de ello, pero los criptoactivos, como es el criptolavado, y pues movía unas cantidades de Pablo, dinero. Pablo,
Escucha, que ampliamos 10-12 minutos más. Vamos a hablar de las criptos. ¿Cómo que no vamos a hablar de las criptos? Termina, por favor, termina. Exactamente, pues mira, justamente este caso es de libro, es de manual, porque yo creo, al menos que yo haya encontrado, es uno de los primeros casos que tenemos en España, de los cuales tenemos mucha información de cómo se hizo el criptolavado. Yo, de hecho, ya sabes que comparto mucha información en Sí. LinkedIn. Yo siempre intento que sea desde la parte de la prevención, también porque, de hecho, lo hablaba hoy con un banco, no voy a decir de qué país, pero bueno, de un país de América Latina, también pues asociado muchas veces al banco de capitales, y me mencionaba que está muy bien conocer este tipo de entramados. Hay veces que comparten demasiada información, es decir, habría que controlar qué tipo de información llega a la prensa porque es información suficiente como para replicar. Y Sí. luego, cuando compartamos, que cada entidad, que cada empresa, que cada organización tome unas conclusiones propias de cómo prevendrían. Es decir, yo no puedo decir cómo hay que prevenir ciertas operativas, porque es que si no le estoy dando una guía también a las personas que no deberían de estar siguiéndome en LinkedIn de cómo realizar el blanco de capitales. Entonces, pues, Bueno, al final, Pablo, todo lo que la ley está publicada. Entonces, cuando se publica una ley, el catálogo de operaciones de riesgo, nosotros cuando empezamos en esto, yo empecé en el año 12, eh, eh, 13 años, digo ya, Dios mío. El catálogo de operaciones de riesgo no lo compartían salvo que fuera sujeto obligado. exacto. Claro, porque obviamente ahí estaba un catálogo de operaciones que si lo pillan los malos, pero al final, cuando llega, cuando llega el boom, pues bueno, el boom hace 3 o 4 años o 5, no te creas que se compartió más. Al final se comparte porque todo se sabe, no sé si me estoy explicando. Y yo creo Sí. que es importante que la gente sepa cómo se blanquea para poder evitarlo. Luego ya, oye, lo de la psicología inversa, oye, pues está muy bien. Sí, ¿qué pasa? Que estoy dando claves para blanquear dinero. Bueno, pues estoy diciendo a nivel general, luego ponte y hazlo. Ponte y hazlo, que ahí Completamente. está la diferencia. Y ahí están los buenos y los malos. Ponte y hazlo. Sí, sí, si el proceso está claro. Sí, sí, pero ahora ponte. Crea una sociedad, busca un testaferro, busca al otro, paga, toma, dame, a que no te pillen, mira a ver, que no. Es que cuidadito, que la teoría, esto es como, yo también he discutido muchas veces con estos profesores de cátedra en la universidad en su atril, dando lecciones de prevención. Inclusive uno, no voy a decir el nombre, dice que la prevención no sirve para nada, que como no se puede medir, no sirve para nada. ¿Que para qué es? ¿No? Un gasto más para las empresas. Bueno, chiquitín, bájate sal de ahí, ponte en el suelo, en la calle y ponte. Venga, criptomonedas, Pablo. Venga, defíneme, ponme un ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos? Ya no te hablo de invertir o no, esto es otro tema, sino cómo se blanquea con las criptos. Fíjate ¿Cómo, que, de cómo las hecho, criptos con las también criptos? de la rama de si invertir o no, bueno, obviamente no vamos a hablar de inversión, no es el No, motivo de invertir la otro charla tema. de hoy, Sí. pero fíjate que están hablando ahora de los riesgos de las stable coins, que son Claro, esas criptos que guardan paridad con el euro, es decir, correcto. gente que las utiliza, obviamente igual, pues en unos casos, obviamente para actividades legales, pero especialmente para las actividades ilegales. Piensa que si alguien pues tiene que blanquearle dinero a un narcotraficante, por ejemplo, si lo hace a través de Bitcoin y Bitcoin mañana cae un 10%, ya te digo yo que si pierde un 10% del dinero blanqueado, además de otros costes, mmm, ya tiene que coger un avión e irse, salir del país para que Eh, no lo encuentren. hombre, no, ya te digo, lo encuentran. Ya te lo digo yo. Un 10% en un día que te he dado mi pasta y en un día perdí un día, te estás muerto. Completamente. Entonces, para estos casos, al final Cuidado. salen las stable coins, ¿no? Y las stable coins lo que son criptoactivos que guardan un valor, ¿no? Intrínseco con lo que son bueno, pues puede ser el euro, el dólar, con las monedas fiat, ¿no? Que se llama. Son las monedas emitidas por un banco central. Pero al final, pues tienen unos mecanismos y al final pues hay una oferta y demanda, entonces conforme cuanto más gente compre ese criptoactivo, ¿no? Que es una stablecoin, pues tiene mecanismos detrás para igualar
ese valor con el euro, con el dólar. Entro también en este detalle porque fíjate que con este caso que comentábamos antes del inspector jefe de la UDEF, que fue detenido por asuntos internos de la Policía Nacional, se le descubrió una cold wallet, que se llama, ¿no? Un USB en la práctica, ¿no? Que tiene los códigos de unos criptoactivos, que para quien no lo sepa, pues los criptoactivos se pueden almacenar de forma física o de forma digital y que necesitas una serie de códigos para poder verificar que tú tienes, que eres el propietario de ese criptoactivo y poder transferirlo a otras wallets. Pues bien, se le encontró una cripto wallet, al menos de forma pública no se sabe cuánto dinero tenía ahí, algunas estimaciones eran entre 10 y 12 millones de euros, y bueno, no lo pueden utilizar porque no saben el código. Pero es que además esta persona intentó comprar 200 millones de euros en una stablecoin, que es USDT, creo que era el Tether, que se llama. Entonces, claro, llegar a la operativa de 200 millones de euros, si luego, efectivamente, imagínate que los llegara a comprar y los tiene guardados en alguna parte del mundo, no se sabe dónde, comete, bueno, lo detienen además, va a prisión, imagínate, no sé cuántos años le habrán pedido porque todavía creo que no hay una Está en decisión, instrucción todavía. pues imagínate que al final solo está 3 años en la cárcel, pues sale de la cárcel, tiene una crypto wallet y tiene el mismo dinero que depositó en el primer día. ¿Por qué? Porque esa stablecoin es un criptoactivo que sigue teniendo el mismo valor de cuando lo pusiste. Al final, pues si es una stablecoin con dólar, pues se mantiene en dólares y si es con euro, pues se mantiene el valor en euros. Entonces, al final, Pero al cambio actual, o sea, es decir, si pasan 10 efectivamente, años, se me ha revalorizado o no esa moneda, ¿no? claro, al final se mantiene el valor en euro. Otra cosa es que si el euro se devalúa, pues la stablecoin también Claro, se claro, devalúa. claro, 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 O si claro, hay una inflación, pues al final pues tiene una inflación. Luego, obviamente, hay mucho de lo que se llama exchange descentralizados, que es lo que también algunas veces se habla de la deep web, ¿no? De voy con un navegador especial, el navegador bueno, no vamos a decir nombres, y ahí puedes comprar no, pues cualquier se puede tipo de decir, cosa escucha, el con navegador criptoactivos. Tor es utilizado por las fuerzas de seguridad del Estado, vamos, yo lo tengo, todos lo tenemos porque de vez en cuando es necesario usarlo para no dejar rastro cuando tú investigas y no quieres que el de enfrente lo sepa. Es decir, que eso quiere decirte Efectivamente. que podemos, Pablo, como tú decías, al final la herramienta es mala o buena dependiendo quién la use. Recordemos que Tor nace para una privacidad absoluta, no para cometer delitos, ni para que se escondan detrás los malotes. ¿No? Perdón, sigue. Pues efectivamente, a través de este tipo de herramientas que pueden tener una operativa legal, ¿no? Tú lo puedes usar con un uso legítimo o con un uso pues ilícito, ¿no? Pues, en estos casos existen, imagínate un foro, ¿no? Por simplificarlo, en el cual alguien dice, pues mira, tengo 1 millón de euros en este stablecoin. Me interesa que alguien me lo pague en efectivo. Tú te reúnes con esta persona, le pagas el dinero en efectivo, te da el USB con la cripto dentro y esos códigos, Sí, y tú sí. pasas a tener un dinero que ahora ya no lo puedes rastrear. Es verdad que las criptomonedas dejan trazabilidad, es decir, tú puedes ver dónde se van transfiriendo, incluso si las metes en páginas web de estas que se juntan con otras criptomonedas y luego se revuelven y se envían, de alguna forma se puede incluso trazar esa operativa, pero claro, hay que entender también que hay formas, métodos que, de alguna forma, pues se puede operar de forma anónima. Da igual que tú puedas trazar toda la operación si no sabes quién está detrás. No, no, Entonces, claro, pues claro, por supuesto. es Hay un un que dice, riesgo cada vez más alto también. Al final, cada vez lo vemos en más operativas. Además de este caso que comentamos hace poco, creo que fue en Canarias, también detuvieron a los integrantes que ni siquiera venían de España, sino venían de una operativa de la Unión Europea que operaban en diferentes sitios, tenían su casa de lujo ahí en Canarias y habían movido 200 millones de euros también blanqueados a través de criptoactivos. Entonces, al final la realidad existe ahí. Cuando hablamos de prevención de blanqueo, no hay que pensar que estamos en contra de las cripto o que las apoyamos o no, sino hay que pensar que
lo que tenemos que hacer es prevenir que el malo las pueda utilizar para eso. Entonces hay que regular, hay que implementar controles y pues poder prevenir este tipo de operativas. Y, No, no, me parece magnífico y creo que has dado un poquito en la clave, ¿no? Oye, esto no se trata de ir a por los que pensabais que la libertad absoluta por encima de todo y de todos existía, pues no, digo financiera, ¿eh? No, no la hay. O sea, si no la hay, a ver, la hay como tú estás comentando, Pablo, con unos riesgos brutales y luego también decir que se pegan palos entre ellos también, ¿eh? Se roban las completamente. billeteras, en esas quedadas que hacen se roban, se dan los vuelcos, pero de criptomonedas, no de coca. Hacen un vuelco de cripto. Vuelco es Tenemos, de cuando hecho, vuelco se le llama, ya sé que tú lo sabes, Pablo, sí, sí. digo para nuestros queridos televidentes, youtubers, youtubientes, yo qué sé cómo os llamáis. El vuelco es cuando se roban dos narcos, van a la guardería donde tienen la coca guardada. Como te comentaba al principio, somos un país donde eh, hacemos mucho de guardería y mucho de transporte. Consumimos, por supuesto, no voy a decir que no, pero no tanta, no tanto, es imposible. Entonces, bueno, le pegan un palo. Inclusive van con petos de la Guardia Civil, haciéndose pasar por Policía Nacional, alto policía, y luego no es la poli, es la banda rival que te ha quitado la... Pues aquí se quita la billetera, Pablo, tío. Completamente. De hecho, bueno, hay casos y casos. Luego hay plataformas como Chain Analysis, que fíjate que incluso hay personas dentro de Chain Analysis que se dedican a hablar con criminales, ¿no? Y pues ofrecerles hacer una transacción y luego cuando saben cuál es la dirección de wallet que están utilizando asociada a esa actividad ilícita, pues ellos luego la denuncian y públicamente pues la incluyen en un listado para que nadie cometa, ¿no? Ningún tipo de transferencia o de operación con este tipo de wallets. Es decir, el propio entorno también tiene sus medidas. De hecho, son formas también que igual en el mundo financiero también podrían incluso replicar de alguna forma, en el sentido de pues poder de la propia comunidad, los propios bancos, intercambiar información entre sí para ver que legalmente Complicado. igual es complicado, pero me refiero a que en el mundo cripto se hace mucho pues para prevenir este tipo de fraudes, de robos, cuando... En el mundo cripto en Estados Unidos, aquí no, aquí tampoco se comparte nada, en Europa se comparte nada, no, no, no somos de compartir mucho. Somos muy celosos de nuestros clientes, de tal, y Estados Unidos lo tiene clarísimo. Por encima Fíjate de que todo, en Estados dime, Unidos también tienen los buros de crédito, ¿no? Que es otro también claro, mundo que pues tienes toda la información de si alguien está pagando las todo, deudas, todo, las deudas tienen. inmediato. Tú te llevas el coche en lo que te cuesta pagarlo, con toda la... Completamente, porque tienen la información también, conocen al perfil. Nosotros hay que esperar que si me dan el crédito, no me lo dan. Aquello es inmediato. O sea, hola, buenos días, firma aquí. Hasta luego. 80.000 euros, dólares. Lleve ese coche. Matriculado, todo, la matrícula, ahora la saco. Todo. Son unos cracks. Y luego también Chainalysis tiene, pues obviamente, colabora con el FBI, colabora con el Tesoro norteamericano, obviamente con, ¿cómo se llama? El FinCEN, que es el SEPLAC, lo más parecido al SEPLAC que hay en Estados Unidos, el FinCEN, colabora con ellos de una manera total y absoluta, les dejan hacer lo que aquí lo que aquí no se podría sin una orden judicial, tal, Chainalysis allí es libre, tío, Ancha es Castilla, está detrás el, el poder norteamericano, porque de entrada es una empresa americana, ¿no? Que de hecho en el año 15, 16 fue la primera empresa que descubrió financiación del terrorismo a través de criptodivisas. Pilló a tres grupos que eran una excipiente de Al Qaeda y de Boko Haram en Nigeria. Y bueno, de hecho yo escribí un par de artículos al respecto porque fueron los primeros, ¿no? que detectaron con billeteras, con informaciones que habían movido cerca de 400 millones de dólares entre estos tres grupos, ¿no? Claro, es que pensamos que esto no ocurre, ¿verdad, Pablo? Y esto está ocurriendo ahora. Mientras tú y yo estamos grabando este episodio, el dinero se está moviendo a una velocidad de vértigo por todo el mundo
y entre col y col, lechuga. No sé si me estoy explicando. Nos meten ahí un billetito sucio, manchado. Hay que el 80% de los grandes robos de criptoactivos también son por el grupo Lazarus, que quien está detrás es Corea del Norte, es decir, Corea del utilizan Norte. los robos de criptomonedas para financiar su propio programa de investigación nuclear, ¿no? Sí, sí. Sí que se financian, sí, ya te digo yo. Completamente. Pues, Bueno, querido Pablo, 1 hora y 20 minutos, llevamos charlando, parece que hayamos empezado hace nada. Oye, 2, 3 minutos finales, Pablo, ¿qué nos quieres? ¿Cómo cerrarías la entrevista? Bueno, pues yo obviamente mencionando otra vez RiskFlow, y ya no solo por barrer hacia casa, sino también porque tenemos que ser conscientes si nuestra organización es sujeto obligado o no, que igual pues si consultamos la lista de sujetos obligados hasta podríamos sorprendernos en algunos casos. Y bueno, lo importante pues seguir este tipo de, bueno, utilizar soluciones como nosotros para tener accesos a cuantos más datos posibles, poder también tener unas operativas completas, seguirme también en LinkedIn para conocer casuísticas de blanqueo de capitales que igual igual algunos no conocían antes, y sobre todo pues para poder implementarlo en sus controles internos. Es decir, cuanta más información haya y cuanto más entendimiento haya de cómo funcionan este tipo de redes, mejor para poder prevenirlo y poder tener controles internos. Entonces, ese es mi mensaje final. Pablo Pérez, muchísimas gracias por estar aquí en Informe Galindo, por participar en esta, no sé muy bien cómo quedaremos en este inicio en este canal de YouTube con lo complicado que es, pero déjame que te diga que Informe Galindo no le va a importar el número de visitas que tenga. Al final lo importante es que estamos aquí, que algún día alguien nos verá y con que una sola persona le sirva de algo habernos escuchado. Informe Galindo ha cumplido con su objetivo, que es informar con opiniones diferentes para que nuestro querido oyente saque sus propias conclusiones, ¿no? Es decir, yo tendré mi opinión, tú tendrás la tuya, la exponemos y al final el que tiene que sacar las conclusiones son la gente que nos está escuchando y viendo. Pablo Pérez, de RiskFlow, CEO, muchísimas gracias, es experto en blanqueo de capitales, en financiación de terrorismo, en prevención, en acción, en educación. Si es que lo tiene todo, síganle en LinkedIn. Pablo, un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, y a ti, gracias por estar ahí siempre, siempre, siempre. Un placer, Informe Galindo cada semana con una nueva edición. Así que nos vemos pronto, amigo.